todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas sin Frontera. Nos acompaña Ariana Villegas, Joseph Morocho, Natalia Alberca y mi persona María José Morocho. Hoy vamos a explorar obras literarias y cómics con enfoque de género, embarcando representaciones lésbicas en la literatura. Toparemos novelas que no solo nos presentan historias de amor entre mujeres, sino que también profundizan en las luchas y dificultades que enfrentan debido a su orientación sexual. Comencemos. Bueno, un gusto estar en este podcast. A mí me gustaría analizar una novela juvenil que me pareció demasiado interesante, en especial porque el fragmento que les traje en esta ocasión es apenas como inicio de la obra, entonces que tenga esa introducción tan interesante nos hace pensar que la obra va a hablar sobre temas muy conflictivos sobre la representación lésbica. Esta obra se llama Juliet Respira Profundo, la escritora es Gaby Rivera, y esta narrativa habla sobre el paso de la adultez de una joven queer en busca de su lugar en el mundo. Juliet Milagros Palante, una adolescente lesbiana puertorriqueña y que vive en la ciudad del Bronx. Este es el distrito más polémico de Nueva York. Ella aún está descubriendo su identidad sexual. La noche antes de partir hacia Portland para un trabajo de verano con su autora feminista favorita, Juliet le revela a sus padres su orientación sexual, a su familia. Y su anuncio no lo reciben con una reacción tan esperada. Más bien, Juliet teme que su madre no le vuelva a hablar nunca más. Ahora voy a leerles el fragmento de la obra. Bien, para darles contexto del siguiente fragmento, en el fragmento se presenta como que una carta dirigida de Juliet hacia su autora favorita feminista. Y dice así: su libro es un refugio con el que escapo de mi vecindario, de mis contradicciones, de mi falta de deseo de amar alguna vez a un hombre, ni hablar de lavarle las jodidas medias. Ni siquiera lavo las mías. Quiero conocer más lo asombroso que hay en mí, el poder lunar que tiene mi vagina, mi vulva, mi taquito, ese lugar donde ocurre toda la magia. Ya sabe, una vez que la gente está lo suficientemente tranquila como para venerarla. Quiero ser libre, libre como esta línea. Una mujer completamente realizada es siempre genuina, sin secretos que atormenten el alma ni cargas autoimpuestas de vergüenza que crean un desequilibrio tóxico, una candidiasis espiritual, por así decirlo. Así que salga al aire libre y deje que esa vulva respire. Tengo un secreto. Siento que me va a matar. A veces quisiera que así fuera. ¿Cómo les digo a mis padres que soy gay? Gay. Se oye tan extraño como feminista. ¿Cómo se le dice a la gente que te trajo al mundo que eres lo opuesto a lo que ellos querían que fueras? Y si se supone que me avergüence de ser gay, pero después de haber tenido relaciones sexuales con chicas no siento ninguna vergüenza. De hecho, es cabronamente increíble. Entonces, ¿cómo se supone que lo haga público y bregue con la tristeza de todos los demás? Sin vergüenza sale del closet y su familia la repudia. Ese es el titular. Usted provocó esto. Yo no iba a salir del closet, yo iba a ser solo ese miembro de la familia que es gay y nadie nunca lo menciona, aun cuando todos saben que comparte la cama con su roommate. Ahora todo es diferente. Bien, el primer tema que yo quiero analizar en este fragmento es la heterosexualidad obligatoria. La heterosexualidad obligatoria se refiere a esa expectativa social de que todas las personas sean heterosexuales. En este fragmento, Juliet se enfrenta a esta norma cuando expresa su falta de deseo de amar a un hombre y su rechazo a las tareas tradicionalmente asignadas a las mujeres en relaciones heterosexuales, como lavar las medias de un hombre. Este rechazo aquí representa su resistencia a conformarse con esos roles y expectativas de género tradicionales. Ella dice: quiero ser libre. Estas líneas reflejan el deseo de Juliet de escapar de la imposición que le ha dado toda esa heteronormatividad. Por otra parte, también tenemos el enfoque de género. El enfoque de género en este fragmento se nos manifiesta a través de cómo Juliet en esa carta explora su cuerpo femenino y la celebración de la vulva como un espacio de poder y magia. Digamos, Juliet está en un proceso de descubrimiento personal y busca entender y celebrar su identidad femenina y sexualidad de manera libre y sin vergüenza. Deje que esa vulva respire. Estas citas subrayan un enfoque de género que empodera a la identidad femenina
y celebra a la sexualidad femenina como algo poderoso y natural. Me gusta mucho tu análisis, Ariana. Principalmente la parte del fragmento que más me gustó fue cuando te referiste a la vagina con varias terminologías que necesariamente creo que es bueno mencionarlas, porque, claro, yo más adelante también abordaré en mi análisis, que también les traigo una obra, estos términos, pero más o menos se puede evidenciar como la educación que se nos da de pequeños para mencionar nuestras partes íntimas. Es verdad, chicas. Yo quisiera comentar algo que me llamó la atención en el fragmento de Ariana. Es como la autora tiene la libertad para poder escribir la vagina sin algún tipo de tapujos o algo por el estilo. Porque como estamos, digamos, la sociedad como está actualmente, sigue siendo un tabú que en los jóvenes y en los niños incluso se hable sobre el pene y la vagina abiertamente. Siempre se les dice como pajarito o la cosita de la mujer. Entonces, que la escritora escriba libremente esto me gusta porque rompe con ese tabú. Exacto, justamente ese es el enfoque que le está dando de género la autora en esta parte del fragmento, porque lo que hace al nombrar tan libremente a la vagina hace que el género de la mujer se empodere, la identidad femenina se empodere y se celebre la sexualidad femenina como algo natural. Por otra parte, me surgió un tema también muy interesante que es sobre la interseccionalidad. No sé si ustedes recuerdan, pero la interseccionalidad es cómo entendemos los aspectos de la identidad de una persona y cómo estos se combinan y crean experiencias, pueden ser de discriminación o de privilegio. Digamos, ser lesbiana y negra a ser lesbiana pero blanca. Tienen diferentes experiencias porque al tener tantos aspectos que se entrelazan entre sí, hacen que el mundo los perciba diferente, los reciba diferente. La interseccionalidad en el fragmento que yo vi se aborda a través de la identidad múltiple de Juliet como una mujer joven, lesbiana y puertorriqueña del Bronx. Ella no solo enfrenta la discriminación basada en su orientación sexual, sino también las expectativas y estereotipos culturales y raciales, en especial al vivir en esta ciudad tan peligrosa de Nueva York. Aquí Juliet nos expresa cómo se siente atrapada por todas esas expectativas de su comunidad y su familia y cómo su identidad queer se suma a las dificultades de crecer en un vecindario peligroso y siendo parte de una comunidad puertorriqueña con sus propias normas culturales. Me parece muy interesante que menciones esto de la interseccionalidad, Ariana, porque, claro, hay varios aspectos con los que la sociedad te califica y según eso, pues te suma o te resta para que te privilegien o te discriminen, como por ejemplo la raza, la clase social, la cultura, la identidad de género. Entonces, hasta ahora me parece muy también importante, muy interesante para conocer nosotros qué aspectos de la sociedad son los que están mal y que nos llegan a calificar nuestra identidad. Exacto, Juliet en este fragmento como que ya está como aceptando el hecho de que ella pertenece a su cultura puertorriqueña, que vive en un barrio marginal y que aparte también es lesbiana. Entonces como que acepta toda esa interseccionalidad que le va a venir encima al salir del closet. Ahora quiero hablar también sobre la representación del lesbianismo que hay aquí. El lesbianismo en este fragmento se nos representa de manera honesta y sin adornos, porque Juliet habla abiertamente sobre su orientación sexual en la carta que le dirige a su autora. Ella habla sobre sus experiencias sexuales y los desafíos de salir del closet. También destaca tanto como que los aspectos positivos y también las dificultades. Ella dice cómo se supone que lo haga público y bregue con la tristeza de todos los demás. Después de haber tenido relaciones sexuales con chicas, no siento ninguna vergüenza. De hecho, es cabronamente increíble. Estas citas nos muestran tanto las preocupaciones que tiene Juliet sobre la aceptación social y familiar que va a conllevar el que ella salga del closet y también tanto la afirmación positiva de su sexualidad que ella se tiene a sí misma. Entonces, eso es en conclusión todo lo que yo resalté de este fragmento, la heterosexualidad obligatoria que existe, el enfoque de género que hay sobre la feminidad, la interseccionalidad que se presenta también y la representación del lesbianismo. Porque Juliet lucha por encontrar y afirmar su identidad en este libro
en un entorno que no siempre es acogedor o comprensivo. Entonces lo que se refleja como una experiencia común para muchas personas LGBTQ y resalta también esta importancia de tener una representación diversa y auténtica en la literatura juvenil. Bueno, ahora me gustaría a mí aportar con una obra que, bueno, me parece muy interesante mencionarla por lo que mencionó Ariana de estos términos con los que se refieren a la vagina. Entonces, bueno, la obra que yo les voy a mencionar es Amora y les voy a poner en contexto un poquito. Es, bueno, una obra pionera en la literatura mexicana, escrita por Rosa María Rufián. La historia se centra en las experiencias de mujeres lesbianas, en su búsqueda de amor y autoaceptación en una sociedad que aún enfrenta fuertes prejuicios hacia la homosexualidad. Entonces ellas en esta novela luchan por la aceptación y el derecho a vivir su amor libremente. Bueno, el fragmento que a mí me llamó la atención es el siguiente, es una conversación entre Gabriela y su amor, pues, Claudia. En este fragmento ellas, tras tener intimidad, se despiertan semidesnudas. Entonces, pues, este es el fragmento. Es una conversación. Ay, Amora, se me va a enfriar mi colita. ¿Tú qué? Mi colita, contesta tapándose el sexo con ambas manos. Claudia, es tu vulva, tu sexo, tu flor, tu paloma, tu mariposa. Otra cosa más poética. Pero, ¿cómo colita? Así me enseñaron desde chiquita. Debo admitir que te fue mejor que a mí. ¿Por qué? Porque allá en Veracruz los niños tenían pajarito y las niñas cucarachita. ¿De veras? Te lo juro. Imagínate, crecer con la sensación de que tienes una cucaracha entre las piernas y luego me preguntan por qué voy a terapia. Me olvidé de comentarles, chicos, que Amora es un término con el que la protagonista Gabriela se refiere cariñosamente a Claudia, que es su pareja. ¿Ya? Entonces, yo les pregunto a nuestro público que nos está escuchando y a ustedes, chicos, ¿cómo les enseñaron a decir a ustedes las partes íntimas? Yo recuerdo que en mi infancia mis padres, en vez de nombrar a las partes íntimas como lo son vagina y pene, ellos omitían el nombre, como que decían tus partes, o decían tu cosita, cosas así, pero nunca decían vagina o nunca le decían pene. Digamos, incluso en el colegio recuerdo que cuando nos llegaba el tema de enseñar los aparatos reproductores, siempre había como que ese asombro por parte de todos los niños y la profesora también trataba como que de pasar ese tema rápido porque no quería exactamente llegar a nombrar esos temas y que existan problemas con sus familiares o yo qué sé. En mi caso también fue un poquito similar, porque mis padres, o sea, mencionaban nuestras partes íntimas, pero no directamente. Por ejemplo, mi papá le decía el pajarito, el penuchi y cosas por el estilo. Pero para referirse a la vagina como tal, no nos decían nada sobre eso, solo nos decían las partes de las mujeres, nada más. Y también relacionándolo con las clases, cabe mencionar que mi colegio era solo de hombres, entonces es más fácil, digámoslo así, que entre hombres y un profesor hombre nos hable sobre ese tipo de temas. Como que ahí no era tan censurado de hablar sobre el pene, pero tampoco era tan abierto, digámoslo así. Entonces, como que aunque éramos hombres todos, aún había como que esa prohibición, esa censura. Exacto, chicos. A mí de igual manera siempre me enseñaron a decir la cosita, bueno, cucarachita no, que en este caso sí me parece bastante gracioso, pero a la vez no. Pero bueno, en sí este diálogo entre Claudia y la protagonista Gabriela muestra cómo desde la infancia se nos enseña a usar términos que minimizan o distorsionan la realidad de nuestros cuerpos. Por ejemplo, en este caso dice colita, es un eufemismo que refleja la incomodidad de la sociedad con la sexualidad femenina. Este tipo de educación, si se dan cuenta, puede generar vergüenza y confusión. Incluso nos dificulta la aceptación de la propia sexualidad más adelante en nuestra vida y para poder expresarnos con confianza. Bueno, la novela también nos muestra cómo todas estas enseñanzas iniciales pues afectan las relaciones y la autoaceptación de las protagonistas. Por ejemplo, Claudia, al aprender a nombrar su cuerpo de una manera específica y limitada, pues internaliza ciertos tabúes y miedos que influencian su percepción de sí misma y de sus deseos. Bueno, este condicionamiento social crea barreras internas que son difíciles de superar y que afectan profundamente su bienestar emocional y psicológico. Al reflexionar sobre este aspecto de la novela, pues
nos invita a cuestionar la educación que recibimos y cómo está impuesta en nuestras vidas esta educación, cómo moldea nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos sentido vergüenza o incomodidad por términos o enseñanzas que nos inculcan desde niños? En sí, es fundamental reconocer estos condicionamientos y trabajar para superarlos, promoviendo pues una educación que sea más abierta, nosotros como futuros docentes, que sea más abierta y honesta, sobre todo la sexualidad y el cuerpo humano. Otro tema central dentro de la novela es el conflicto interno que sienten las protagonistas al enfrentar su propia identidad sexual. Por ejemplo, bueno, yo he rescatado un fragmento, es el siguiente. Flora no tiene ese enfoque. Ella se siente lesbiana porque está teniendo una relación lésbica conmigo. ¿Y qué es sentirse lesbiana? Pues sentirse normal. Es lo mismo que me planteó Cristina. ¿Te acuerdas, Vika? Es un profundo miedo a ser anormal. Bueno, pues este fragmento o este pasaje resalta el miedo y la percepción de sentirse anormal, entre comillas, por ser lesbiana, mostrando la lucha interna por la autoaceptación. Por lo que yo considero que esta novela es muy interesante, la recomiendo muchísimo para nosotros tener nuestra identidad. Me parece interesante lo que acaba de comentar María José, porque sí es verdad que las personas con una orientación sexual es complicado al principio que se acepten a sí mismos y sobre todo, una vez que digamos se hayan aceptado, enfrentarse a la sociedad, que es todavía más complicado y más es difícil para muchas personas. Por eso mismo también yo quiero, digamos, desviarme un poquito de lo literal al cómic. Y les voy a hablar sobre un cómic que se llama Gestopper, que inició como un cómic web en 2016 y su primer volumen fue publicado en el 2018 por la escritora Alice Oseman. Voy a darles un poco de contexto sobre este cómic. Se trata sobre la vida en una escuela secundaria en Inglaterra y sigue la historia de Nick y Charlie, que ellos son los protagonistas. Pero también se encuentran los personajes de Tara y Darcy, que son los personajes que a nosotros nos interesan. Y vamos a analizar un fragmento de ellas en este podcast. Bien, ahora les voy a leer la conversación de lo que sucede en el cómic. Ahora les voy a leer la conversación que sucede en el cómic, pero antes les voy a dar un poco de contexto para que la puedan entender. El personaje Nick es presionado por sus amigos para que hable con su exnovia, que se llama Tara. Sin embargo, los dos se los ve incómodos por esa situación. La conversación es la siguiente. Nick dice, perdón por esto, Harry me arrestó hasta aquí. Tara dice, está bien, sé cómo es, y creo que debe ser una de las únicas personas que no sabe que soy gay. Nick, con sorpresa, le dice, ¿en serio? Y Tara le responde, jaja, creo que tampoco sabías. Esa chica que ves allá es mi novia. Y Nick la voltea a ver. Bien, después de haber leído este pequeño fragmento, podemos destacar varios aspectos importantes. Uno de ellos es a lo que llamamos la heterosexualidad obligatoria, que como ya lo mencionó Ariana, es que nosotros asumamos que las personas son heterosexuales por defecto. Veamos cómo podemos, bueno, escuchar cómo Nick se sorprende cuando Tara le dice que es gay. Eso demuestra cómo él, como muchas de las personas en nuestra sociedad, asumió que Tara es heterosexual. Es decir, que le gusta una persona con un género diferente. Este, digámoslo así, es como un ejemplo cómo la sociedad privilegia a las relaciones heterosexuales sobre otras orientaciones sexuales. Bien, muchachas, también quisiera yo hacerles una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que es normal que las personas reaccionen sorprendidas porque un amigo de ellos tiene un género diferente, que les guste un género diferente? Por ejemplo, les pongo un ejemplo para que lo entiendan. Imaginemos que a ustedes les gusta el color azul y un amigo de ustedes les dice o les confiesa, entre comillas, que les gusta el color morado, por ejemplo. ¿Ustedes se sorprenderían por ese gusto diferente? Les hago esa No, pregunta abiertamente. no me sorprendería, pero entiendo tu punto. Tú quieres buscar que el hecho de que una persona exprese su orientación sexual no sea tan normal como expresar nuestros gustos musicales, gustos en colores, gustos en cualquier cosa. Y eso es lo principal que sucede en nuestra sociedad y cómo se representa en estos libros, en tu caso en este cómic. Entonces, buscar
que la orientación sexual se vea como ya algo más normal, es como el objetivo principal al momento de escribir estas obras. Igual yo quisiera acotar que me parece totalmente normal que los colores, bueno, no definan a una persona ni su identidad. Entonces, no se sorprendería para nada si a una persona le gusta el rosado, si a un hombre, por ejemplo, le gusta el rosado, si a una mujer le gusta el negro, se vista negro, se vista con solo pantalones o chaquetas que parezcan a lo mejor, como dicen socialmente, de hombre o machona, como que las definen solo por vestirse, o por ejemplo los hombres que les gusta la cocina ya como que la sociedad les dice, no, es que tiene su lado gay, que no sé qué. Entonces eso para mí creo que es más bien bastante errado. Exacto, y ahí es que también justo abriste otro tema que es como importante mencionar y es sobre el performance que deben tener las personas para que los autoidentifiquen como con su orientación sexual. Ya que esta mujer, esta personaje de tu libro no representa ese performance de una chica lesbiana, la sociedad llega a sorprenderse. Entonces yo creo que eso también es algo que no debería ser necesario para que una persona sea quien es, tenga los gustos que tiene, ame a la persona que quiere. Exacto, muchachas, ese es el objetivo de nuestro podcast, hacer normativo todo este tipo de temas. Entonces, la representación lésbica que hay en este cómic es cuando Tara revela su orientación sexual y presenta a su novia, pues digámoslo así, este acto es una representación significativa en la literatura, porque es un acto que muestra el valor, la aceptación y la libertad de este personaje al presentar a su novia. Y esto puede motivar a los lectores a que ellos también se liberen. Y por estos motivos, en la literatura, estas representaciones ayudan a desmantelar estereotipos y, digámoslo así, a ofrecer a los lectores LGBTQ+, personajes con los que ellos puedan identificarse. Eso es, digamos, la acotación que yo podría realizar respecto a los cómics. Bien, ahora le doy paso a mi compañera Natalie, que ella también tiene una obra que analizar. Bueno, en cuanto a mí me gustaría mencionar una obra de la que ya hablamos en el capítulo anterior, es Carol de Patricia Highsmith, pero en este caso les traigo un fragmento que lo encontré en la página 79 y me parece importantísimo para eh, hablar sobre el tema. Procedo a leerles. Sí, dijo ella, complaciente. Empezó a adentrarse mentalmente en el pasado. Lo más parecido que podía recordar a estar enamorada era lo que había sentido por un chico al que había visto unas pocas veces en la ciudad de Montclair. Cuando iba en el autobús del colegio, tenía el pelo negro y rizado y una expresión seria. Era guapo y tendría unos 12 años más de los que ella tenía entonces. Recordó un corto periodo en el que ella cada día pensaba en él, pero aquello no era nada, nada en comparación con lo que sentía por Carol. ¿Era amor o no era amor lo que sentía por Carol? Y qué absurdo era que ella misma no lo supiese. Ay, había oído hablar de chicas que se enamoraban las unas de las otras y sabía qué tipo de gente eran y el aspecto que tenían. Ni Carol ni ella eran así, pero sus sentimientos hacia Carol coincidían con todas las descripciones. ¿Tú crees que a mí me podría pasar? Preguntó Ders, simplemente sin pensar si se atrevía a preguntarlo. Ahora, me gusta mucho este fragmento porque en cuanto a la visibilidad lésbica, la representación de las relaciones entre mujeres en la literatura y la importancia de dar visibilidad a las experiencias lésbicas, pues este fragmento de Carol es un claro ejemplo de cómo la literatura puede dar visibilidad a las experiencias lésbicas. Dell se cuestiona si sus sentimientos hacia Carol, lo que refleja un proceso interno que muchas mujeres lesbianas pueden reconocer al mostrar esa introspección. La novela ayuda a normalizar y dar visibilidad a las relaciones entre mujeres. Además, la lucha interna con los sentimientos y la importancia de la autoaceptación, pues Ders experimenta una confusión emocional sobre sus sentimientos hacia Carol, preguntándose si lo que siente es amor. Esta lucha interna es común en personas que están descubriendo su orientación sexual y puede afectar significativamente su salud mental. La literatura que aborde esos temas puede ofrecer una forma de validación y apoyo para quienes atraviesan situaciones similares. También tenemos los prejuicios que representan el amor lésbico, pues aunque aquí Ders reflexiona sobre los estereotipos que ha habido acerca de las chicas que se enamoran de
unas de las otras y se da cuenta de que ni ella ni Carol encajan en esos moldes. Esta reflexión destaca los prejuicios que enfrentan las personas lésbicas y cómo estos pueden afectar su autoaceptación y percepción de sus relaciones de sus relaciones lésbicas, digámoslo así. Ahora bien, me gustaría concluir que este fragmento es bastante interesante para personas que están autodescubriéndose. Pues no es que nosotros o las personas lésbicas nacen con este tipo de atracciones, sin embargo lo pueden ir descubriendo y quizá el proceso de aceptación sea bastante confuso o bastante difícil. Sin embargo, creo que esa novela es un buen material para que las personas que están en este proceso puedan salir a la sociedad y mostrar que lo que hacen no está mal. Entonces, eso en cuanto a mi acotación. Esto ha sido todo en cuanto a este capítulo de Perspectivas sin Frontera. Nos vemos en un próximo capítulo y que estén muy bien.